Buenas tardes, colegas, a todas y todos los que se nos están conectando en estos momentos, en este nuevo espacio de nuestra Semana de la Comunicación 2025. Es un gusto para mí saludarles y compartir con ustedes el arranque del foro Cómo rentabilizar el periodismo en la era digital con ética, ¿verdad? Yo creo que todas y todos estamos envueltos en esta vorágine que significan las redes sociales, la inteligencia artificial, los avances tecnológicos, todo este devenir de la comunicación digital, cómo ha afectado el periodismo, cómo podemos afrontar esa necesidad de rentabilizarlo de una manera ética. Esos son los temas que vamos a tocar en este foro junto a expertos de altísimo nivel que en un momentito les voy a presentar. De momento vamos a ver quiénes son los que hacen posible que la Semana de la Comunicación 2025 llegue a todas y todos ustedes. La Semana de la Comunicación llega a ustedes gracias a Excelente. La Semana de la Comunicación es organizada por el Colper y su fondo de mutualidad, que son quienes ponen los recursos humanos y económicos para que todas estas actividades que hemos venido desarrollando sean una realidad, con el aporte de compañías como la empresa FIFCO, el Banco Nacional y la empresa de monitoreo COES. Vamos a arrancar con este foro presentándoles justamente a las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy. Les comento que vamos a tener una exposición de 10 minutos de cada una y uno de ellos como una parte inicial, y después vamos a tener un intercambio entre los panelistas para tocar diferentes temas atinentes, digamos, al foro que estamos conversando, para al final ver comentarios y dudas de las personas, aportes que ustedes quieran brindar. Eso sí, les pido por favor que en este caso los escriban en el chat. Ahí nuestro personal de proyección institucional va a estar atento para poderlos registrar y leerlos al final como los aportes al foro. Entonces arrancamos con don Pablo Fonseca, que es el director del periódico El Financiero. Bienvenido, don Pablo. Muchas gracias, un gusto estar acá. Adelante. Comienzo de una vez, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Yo escribí unas notas porque hay varias cosas que quería comentar en mis 10 minutos y no quería que se me pasaran. Lo primero que me gustaría empezar diciendo es que nunca antes en la historia habíamos tenido tanto acceso a la información, ¿verdad? A un clic de distancia tenemos un universo de datos, noticias, opiniones, pero paradójicamente el periodismo de calidad, que es el periodismo que fiscaliza al poder, que investiga, que es uno de los pilares de las sociedades democráticas, pues enfrenta una crisis existencial prácticamente sin precedentes. La transición al ecosistema digital demolió el modelo de negocio tradicional mucho antes de que se pudiera consolidar uno nuevo y sostenible. Y estamos aquí conectados precisamente para conversar de cómo podemos lograr la monetización en este entorno digital y lograrlo con una condición que algunos pueden percibir como un obstáculo a primera vista, que es la ética. Y es interesante que el tema que nos convoca no solo sea cómo monetizar, sino cómo hacerlo con ética. Esta edición no es un accesorio para mí, en mi opinión, es la clave. Sugiere que hemos aprendido una dura lección, que el camino del todo vale por un clic, el engaño, la polarización, replicar cualquier cosa, es un camino directo hacia la irrelevancia y la desconfianza. La ética, por lo tanto, no es un lastre, sino que es una brújula para construir un modelo de negocio con futuro. Recordemos cómo empezó todo brevemente. La primera respuesta a la caída de los ingresos fue una carrera desesperada por el tráfico. La publicidad programática, que paga centavos por cada 1000 impresiones, hizo a muchos esclavos del volumen. Y el objetivo era simple en ese momento, conseguir clics sin importar cómo. Ese modelo desató una tormenta de consecuencias éticas. Ahí fue cuando vimos nacer el clickbait, con titulares engañosos que prometían mucho y no entregaban nada o entregaban muy poco de lo prometido. Vimos cómo parte del periodismo se rendía a la reproducción sin criterio de cualquier declaración que apareciera en cualquier lado, pero fuera polémica. Y también a la creación de contenidos que apelaban
a nuestras emociones más básicas para maximizar la interacción, aunque eso significara erosionar el debate público y la dignidad de las personas. La velocidad se impuso a la verificación, abonando en parte el campo para la primera ola de noticias falsas. Para que esa publicidad fuera efectiva, además, se normalizó una invasión de la privacidad a los visitantes de los sitios web, incluyendo los de los sitios web noticiosos. A través de cookies y de trackers, se perfilaba a los lectores, vendiendo su atención y sus datos al mejor postor. En la práctica, el lector dejaba de ser el cliente para convertirse en un producto. En medio de esta crisis surgió un nuevo paradigma, uno que nos ofrece una alternativa. El foco ya no está tanto en atraer una masa anónima de visitantes, sino en servir a una comunidad leal y comprometida. El objetivo ya no es vender los datos del lector, sino que el lector contribuya directamente por el valor que recibe. ¿Cómo se traduce esto en modelos de negocios concretos y éticos? El primer y más exitoso modelo es el de suscripciones y membresías, ya sea a través de un muro de pago completo o uno poroso. La premisa es la misma: ofrecer contenido de calidad, profundo, profesional, que la gente considere que vale la pena apoyar por medio de un pago, una suscripción mensual, semestral, anual. Medios como El Financiero y La Nación fueron pioneros en su campo, no digamos en Costa Rica, sino en América Latina. Cuando comenzamos con el proyecto de suscripciones digitales en Grupo Nación, el único medio que tenía un muro establecido era Reforma en México. Ningún otro medio en América Latina tenía algo similar. Estos modelos han demostrado en el entorno costarricense que miles de personas están dispuestas a pagar por periodismo. Otros, como el Guardian a nivel internacional, apuestan por un modelo más de membresía voluntaria, apelando al sentido de misión de sus lectores para mantener el periodismo abierto para todos. Un segundo modelo es el de las donaciones y crowdfunding. Aquí se apela directamente a la comunidad para que financie el periodismo como si fuera un bien público. Es un modelo que funciona especialmente bien para el periodismo de investigación o para medios de nicho muy conectados con las personas a las que sirven. En Costa Rica tengo entendido que la Hora Tica ha estado utilizando este sistema, y a nivel internacional el diario.es de España utiliza un sistema similar. Existen también modelos alternativos que se han desarrollado y pueden complementar estos ingresos siempre y cuando se manejen con transparencia. El contenido patrocinado es viable, es popular, pero solo si se etiqueta de forma clara e inequívoca como contenido patrocinado. Otras vías incluyen la organización de eventos y experiencias como foros, talleres que conectan a la comunidad con los periodistas o con especialistas, y en esto El Financiero ha sido bastante exitoso. De hecho, hay un evento que se realizará en pocos meses, que es Red 506, que es un evento ya tradicional del mundo de la comunicación digital. Eso también es una fuente de ingresos. Y también está la venta de productos derivados como informes especializados, libros, incluso documentales, que pueden ser fuente de ingresos éticos. Lo que todos estos modelos tienen en común es que redefinen la relación con el lector o la audiencia. Y esto nos lleva al punto final y más importante. La ética no es solo una obligación moral, es la base de un vínculo sostenible. Aquí, el cambio fundamental es dejar de pensar en términos de capturar una audiencia y empezar a pensar en fomentar una comunidad. Una audiencia es un grupo pasivo de consumidores. Una comunidad es más un ecosistema activo de apoyo y de diálogo. Los modelos éticos logran esta transformación. El medio deja de ser un simple proveedor de contenidos y se convierte en un servicio esencial para sus miembros. Esta lealtad, basada en la confianza mutua, es infinitamente más sólida y más valiosa que el tráfico volátil que depende de algoritmos externos. Se crea, un círculo virtuoso. El periodismo de calidad sirve a la audiencia apoya este periodismo y ese apoyo permite hacer un trabajo aún mejor y más independiente. En conclusión, la monetización del periodismo en la era digital no es solo un desafío técnico o financiero, es también fundamentalmente un desafío ético. Los medios deben abandonar la carrera autodestructiva por el clic fácil y apostar valientemente por modelos de negocio que pongan la confianza y el valor en el centro de su propuesta. Muchas gracias. Excelente, don Pablo. Muchísimas gracias por esa exposición desde lo histórico hasta la actualidad. Me parece
fundamental. Vamos a escuchar ahora a Ani Pérez, que es la coordinadora de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Voy a compartir unas laminitas. La profe siempre anda con unas laminitas a mano. Si me permiten, para aprovechar los segundos que tenemos. Para mí es periodismo, sostenibilidad, credibilidad e IA. Me centré en esta exposición sobre lo que para mucha gente es amenaza, tratando de ver las oportunidades del negocio. El objeto del periodismo, el objeto de estudio del periodismo es la actualidad y la columna vertebral de cualquier modelo de negocio, como lo dijo Pablo ahora, es la confianza de nuestras audiencias, de nuestra comunidad, la credibilidad. Compartimos igual en este colegio, estamos integradas personas que venimos de dos áreas fundamentales, que son la comunicación o la información para la prensa o dando el servicio público de proveer de noticias de interés público a nuestras audiencias y la parte comercial o política que tiene otros objetivos. Podemos tener puntos en, sobre todo de herramientas o plataformas en común, como la producción de contenidos o los diferentes formatos que podamos tener, pero los objetivos son diferentes. Para la prensa, para el periodismo, son noticias de interés público; para la comunicación estratégica, comercial o política, es vender productos, servicios e ideas. La inteligencia artificial no lo sabe todo, tenemos que entenderlo, ni tiene acceso a toda la información disponible, ni toda la información que usa está verificada. Si partimos de eso, podemos entender cómo hay una silenciosa, al principio, hace apenas 3 años, una silenciosa inteligencia artificial en la comunicación comercial. Estas llamadas trampas boomer, ¿verdad? Jugaban con las emociones, que es el centro de cualquier desinformación, para su propio modelo de negocio. Esto no tiene que ver con periodismo, pero tiene que ver con la comunicación comercial o las estrategias de comunicación comercial. Hoy por hoy esa silenciosa inteligencia artificial en la comunicación comercial ha trascendido y de hecho no está eliminando la industria de los influencers, está eliminando a los influencers. Me refiero al uso de avatares o robots como Miquela o Lulu Magalu, que tienen ya millones de seguidores, que están hechos por agencias de comunicación, agencias digitales, y que están resultando muy buen negocio. Por ejemplo, la voz del minorista brasileño gana $34,000 por publicación. Miquela gana $73,000 por publicación y como están creadas completamente en inteligencia artificial y sus audiencias saben que son inteligencia artificial, no hay para esas agencias no hay ningún conflicto de interés. Tampoco lo hay para un gran proveedor de servicios de telecomunicaciones que ha hecho trabajos publicitarios con inteligencia artificial, bueno, aduciendo que no es necesario estar diciendo cada vez que cada píxel fue hecho con inteligencia artificial, porque en la vida cotidiana la gente está acostumbrándose a eso, porque usa los filtros de una plataforma de mensajería y una plataforma de comunicación, y que la verdad que a la gente no le importa. Pero cuando hablamos de periodismo, ahí sí importa y a las audiencias les importa muchísimo. Esa silenciosa inteligencia artificial también está en agencias de comunicación. Nuestro trabajo en resguardo de nuestros principios es verificar toda la información que nos llegan. Ahora se hacen comunicados o boletines de prensa con inteligencia artificial, se mandan a, digamos, creadores de contenido, a sitios web o páginas de plataformas que se dicen que son de comunicación y son reproducidas tal cual, es decir, se convierten en cajas de resonancia de esas comunicaciones que tienen un interés particular. La prensa profesional debe revisar muy bien con lupa cada contenido.
La silenciosa inteligencia artificial también está en la comunicación política y lo vimos desde 2008 cuando el equipo de Obama empezó a hacer segmentación del mercado votante o el perfilamiento que llaman. En el 2016 eso fue ya llevado a otro nivel con Big Data, con Cambridge Analytica. En 2024 empezaron los chatbots en las elecciones indias con unas cosas impactantes. En el 25, iSteve, que está siendo usado en UK, lo usan como un avatar de respuesta a temas de ciudadanía. Podría ser también utilizado en cualquier otra. El caso que todos conocimos y todas, les recomiendo esta buena película sobre precisamente el negocio de la desinformación política, como el Big Data y la inteligencia artificial han aumentado esta debacle. Esto sucedió en las elecciones pasadas en India. Los planes postpago con WhatsApp gratuita, lo que llaman plan cero, están siendo una verdadera amenaza para la libre circulación de la información. Es casi que una audiencia cautiva para distribuir mensajes con intención propagandística o política en grupos. Este señores de acá, de la derecha, son voluntarios de un partido y tenían a cargo grupos de WhatsApp de entre 200 y 2.000 miembros y el objetivo era llegar a 100.000 votantes diarios. Esto es un ejemplo de cómo tenían en Google Drive para las personas voluntarias todas las cosas que podían, que muchas hechas con inteligencia artificial, podían estar compartiendo en sus grupos de WhatsApp. Esa es la información. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor credibilidad de la industria de la comunicación sigue siendo la prensa profesional. No conozco de encuestas que pregunten sobre la confiabilidad de la gente sobre otros tipos de comunicación, sobre todo la comercial, pero siempre se pregunta sobre su confianza en la prensa y en el periodismo. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo, si existe un cachito, ese cachito lo tenemos en periodismo y por eso también somos objeto de la desinformación que se viraliza vía este uso de herramientas de inteligencia artificial. ¿Cuál es el antídoto? Apegarnos a los principios del método periodístico para servir al interés público. A mayor confianza en nuestra audiencia, mayor será nuestra credibilidad. Y esos son los principios que, bueno, lo leerán con paciencia, pero son los que sostienen nuestro trabajo informativo. El Digital News Report de este año lo confirma en el análisis del 2022 al 2025. A mayor polarización política hay menor confianza institucional, sí, hay menor confianza en noticias cuando son normalmente manipuladas o cuando medios de prensa se pierden equidistancia. ¿Qué nos piden las audiencias? ¿Verdad? Equidistancia, transparencia. En este marco, ¿es la IA una amenaza o una oportunidad? Bueno, nos dice este estudio publicado recientemente en el Newman Lab, en que Felipe Campante dice absolutamente sí, la credibilidad es un asset. Y en este mundo convulso, las audiencias regresarán a sus marcas de confianza. ¿Qué nos piden o las audiencias a partir de ese informe y de todo? ¿En qué podemos usar? ¿Cómo las audiencias no se sienten mal? Sí, siempre y cuando haya supervisión periodística humana y sí, siempre y cuando haya aviso a la audiencia de que estamos usándola para procesos de verificación y análisis, para ayudarles a buscar, resumir o recomendar información, para traducir o subtitular o para hacer borradores que nos permitan crear estructuras que los rastreadores le pongan debajo de los ojos a la gente. Es decir, nuestras noticias tienen que llegar a la gente. ¿Rinde? Sí, claro que sí. Comentaba ahora un estudio de Chartbeat que el 25% del tráfico es directo en su estudio más reciente y 40% de las páginas vistas el principal origen es interno, lo cual está muy bien. ¿Cuál es el aporte de la IA en los medios? Aquí lo tenemos. El Washington Post ha creado su propio chatbot para que la gente pregunte el contenido interno, que es contenido verificado, que lleva décadas de investigación. Igual USA Today, igual La Vanguardia y hay varios. ¿Qué posibilidades tenemos? El RSL, que es la posibilidad de los acuerdos con las empresas de IA para que paguen por el uso de la información, con lo cual
Estamos hablando de noticias como contenido, como servicio público, pero también como contenido. Y finalmente, continuar con la labor que es de hormiga, que es difícil enfrentarse al Big Data, pero que lo siguen haciendo colegas de medios de todo el planeta, haciendo labor de verificación tanto internacional como nacional. Y en este país, ya que está aquí el financiero, hay que reconocer su labor pionera junto con la Universidad de Costa Rica. Pues eso es. Maravilloso. Muchísimas gracias, Ani, por esa presentación llena de datos y hechos como corresponde al buen periodismo. Y vamos con la participación de don Boris Ramírez, que está hoy representando el Tribunal de Honor del Colper. Muchas gracias, Carlos. Gracias a Pablo y a Ani por poner parte del contexto que vamos a ver. Pasando esto, Carlos. Aquí estoy en representación del Tribunal de Honor y Ética, representando a Marlene Fernández, que es de nuestras pioneras en las agencias de relaciones públicas, a Lucy Zamora, que es directora de las carreras de comunicación de la Universidad ULACID, a Melania Villanueva, una compañera, colega, diseñadora y diagramadora, Iván Porras, que es director de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Vamos a ver. Creo que Pablo pone un concepto filosófico muy importante que tenemos que hacer. Y Ani también lo desarrolla. Pero en estos momentos, el ataque sistémico de la desinformación es demasiado brutal como para no tomar en cuenta cuál es la realidad que estamos viviendo. Yo no puedo ver los medios de comunicación como un negocio. Yo sé que hay modelos de negocios que tienen que estarse acoplando. Pero Perdón, realmente... Boris, disculpa la interrupción. La PPT está en chiquito, no se ve nada. Ah, ok. Vamos a ver. Ya me están arreglando. Ahí se ve. Es que no está en modo presentación. Ya vamos. Lo que se ve es el dashboard como cuando la está diseñando. No es esto. Ya vamos. Gracias. Gracias, ahora sí. Ya sí. Usted se ve. ¿Cómo te reconocí la voz? Hola, buenas tardes. Ahí está. No, no, señor. Qué raro. Okay. Hagamos una cosa. Carlos, ¿podría seguir Luis Alejandro y vemos esto nosotros y yo quedo de último? Ya viene Carlos. Alba. Pero que siga Luis Alejandro para... A la hora de compartir. Lo que tenía que hacer al menos, si le cuesta ponerla, oculte la pestaña de las miniaturas y pone al tamaño de la diapositiva la pantalla. Sugiero. Vamos a ver, hacer un último intento, a ver si se aparece la presentación en grande. Y si no, vamos a dar paso a don Luis Alejandro mientras tenemos el temita técnico. Luis, ¿estás por acá? Acá estoy. Si querés, empezate vos mientras estamos solucionando acá ese problemita. Disculpen los inconvenientes. Ok, voy a compartir Solucionado. pantalla. Ahí está. Ah, bueno, creo que ya. Ya está. Ah, ya está. Maravilloso, Listo. entonces. Disculpe, Luis Alejandro, disculpa. Ok, es demasiado brutal el problema que estamos viviendo con la desinformación como para no tenerlo claro.
Vivimos una crisis estructural que los medios de comunicación tienen. Han habido ataques sistémicos de sectores y hay un problema de ingresos económicos que tiene una relación directa con el mundo digital. La desinformación, según el Foro Económico Global del 2024, fue el primer riesgo que hubo en el mundo. Y al final de la presentación vamos a ver por qué. Porque en ese año el 54% de la población mundial participó en procesos de elección y vamos a ver muy sintetizados los resultados de eso. Para el año 2025, el quinto gran riesgo global sigue siendo la desinformación. ¿Por qué? Porque la desinformación ataca la ciencia, ataca la técnica, ataca el conocimiento y es transversal a toda la vida humana y hay que tener un enorme cuidado con esto. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación representamos quizá uno de los pilares fundamentales del régimen de libertades individuales y públicas, como es la libertad de expresión, y asociado a estos la libertad de prensa y el derecho de las personas al acceso de información pública. Entonces, ¿cómo rentabilizar? Nosotros debemos rentabilizar no solo por monetizar, sino por el hecho de que tenemos que hacer que existan los espacios necesarios para la preservación de estos derechos humanos. En la parte de arriba podíamos ver cuando teníamos nada más un eje de medios de comunicación televisivos, radiofónicos y de prensa escrita. Ese panorama ya no existe. Y ahora lo que tenemos es un mundo hiperconectado con una posibilidad enorme de canales de difusión y tenemos una población que está absolutamente banalizada en muchos de los temas, afligida, enojada, desconcertada, que es el caldo de cultivo de la polarización social. Y si nosotros a esto le sumamos esta pirámide poblacional de nuestro país, cuando en el 2035, 2040, antes o después, en esos años, nuestra pirámide ya no va a ser pirámide. Y la población de menos de 15 años va a ser similar a la población de más de 65 años. Y es ahí donde nuestro país tiene que tomar una serie de decisiones, donde las organizaciones como el Colegio de Periodistas, también toda la sociedad de manera integral, tenemos que tomar decisiones para saber cómo vamos a enfrentar este fenómeno que está. Costa Rica es de los terceros, está como en el tercer lugar de los países de América Latina con una tasa de fecundidad muy baja. ¿Y quién va a sostener el sistema de pensiones? ¿Quién va a sostener la producción? ¿Quién va a sostener el crecimiento económico que nos permita realmente atender a una población que va a ser cada vez más joven y cada vez más adulta? Una rápida presentación de este estudio. Son varios estudios. Aquí les va a quedar la presentación para que ustedes lo tengan. Este lo hizo Cantar y Bope Media y decanta las características de la generación Z, que son las personas costarricenses nacidas entre 1990 y 2010. El 60% de las personas que van a elegir en febrero próximo presidenta o presidente de Costa Rica no leen periódicos, no escuchan radio y no ven televisión. ¿Qué hacen? Se comunican por otras vías, ven videos y escuchan audios. Ahí no los voy a aturdir con todos estos, solo los vamos a ver rápidamente. Y hay 4 estudios muy interesantes que les voy a dejar aquí con los datos. Red 506, que es quizá el estudio más sistemático que tenemos respecto del consumo. 4.8 millones de cuentas activas y la población de 18 a 44 años es el público mayoritario. 4 millones de usuarios activos en WhatsApp y YouTube, 3 millones en TikTok, 2.8 millones en Instagram y 1 millón que por primera vez se mide en OnlyFans. Este estudio concluyó que 1.3 millones de costarricenses compran por canales digitales, ¿verdad? En los meses previos a este estudio y son ya personas habituadas a los comportamientos de la compra de información, de bienes y de servicios por ahí. Y son personas que pagan por Simpe Móvil. Simpe Móvil empezó como un mecanismo de pago en el 2015, como con 500,000 operaciones. Hoy, Simpe Móvil moviliza el 2% del Producto Interno Bruto
del país en este tipo de transacciones. O sea, que ya hay una habitualidad de las personas a tener y comprar consumo digital. Esto habrá que desagregarlo mucho más para lo que es la parte estructural de este foro, que es cómo rentabilizar a partir de eso. Nuestra SAP de cada día este es el segundo estudio que hace el Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Y vean, esta es la síntesis de las conclusiones. Por redes sociales, el 90% de la población costarricense se informa, consume contenidos, distribuye contenidos, donde Facebook es el mayor aún, la mayor plataforma para este tipo de difusión de contenidos. Ahí está Instagram, ahí está TikTok. Pero vean ustedes en la mensajería, el 98% de la población en el país usa aplicaciones de mensajería para todo tipo de difusión de contenido. Igual en las de entretenimiento, donde YouTube es el que más tiene, y en servicios donde ya todas estas plataformas como Waze, Uber, Didi empiezan a tener. Entonces, aquí hay que poner un foco. Si es por aquí donde la gente está difundiendo y recibiendo información, ¿cuál es la cabida que debemos tener los medios de comunicación para estar allí? Para estar con las características y con las condiciones que tanto Pablo como Ani nos estaban diciendo. Ahí les va a quedar desagregados en cada una de estas plataformas cuáles son los componentes y cuáles son las características. Este es uno de los estudios más recientes y más nuevos. Es el estudio de contexto digital de ILB Metrics, ¿verdad? Donde ya ubica 5.14 millones de personas en nuestro país con 4,76 personas usuarias, donde hay una mayor uso de mujeres que de hombres en esto. Y ahí pueden ir viendo ustedes cómo va a ser la evolución de las personas que van a ir conduciendo las corporaciones, las empresas en nuestro país, donde ya incluso la generación Z, que era la que estábamos ahí determinando, va teniendo una presencia mucho mayor en las decisiones del manejo empresarial, del manejo de los sectores productivos y de la generación de ingresos en la economía, y cada vez vamos viendo que va a haber mayor cantidad de personas que son más nativas digitales. Y ahí podrán ver ustedes los datos que son los más recientes que tenemos de Costa Rica hasta que esté el estudio de Red 506, como nos anunciaba Pablo. Ahí podemos ver también el panorama que tiene una red como Facebook, como TikTok, como Instagram, como Spotify. Y entonces estos datos no es que nos deben asustar, es que nos deben poner a pensar si es por estos canales donde se está comunicando y donde está recibiendo contenido la mayoría de las personas en Costa Rica, ¿cuál es el esfuerzo que los medios de comunicación tenemos que hacer para estar allí? Con toda nuestra estructura de credibilidad, con toda nuestra estructura de defensa de un derecho fundamental para el sostenimiento y la convivencia democrática, como es la libertad de expresión. Entonces, aquí no hay competencia, aquí lo que tiene que haber es una oportunidad de saber cómo nosotros condicionamos los contenidos periodísticos, los contenidos informativos que son verificados, que tienen investigación, que tienen la posibilidad de estar de una manera constante, inmediata y permanente, informando a la ciudadanía desde estas posibilidades. ¿Y por qué? Porque nosotros no vivimos solo en una situación en la cual es el negocio de los medios de comunicación, es la preservación de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y del acceso a la información pública. Vivimos en un mundo que es cada vez mucho más frágil debido a grandes tensiones que también condicionan la cobertura de la información noticiosa. Hay tensiones geopolíticas, ¿verdad? Lo que está sucediendo en la guerra en Israel, Gaza, que no es la única que estamos viviendo. Hay muchas que están completamente invisibilizadas en este momento por los medios de comunicación en África, en las tensiones que se viven en el mar de China, pero también tenemos enormes tensiones comerciales que atenazan las
la libertad de información que tienen las personas. El caso específico que tenemos nosotros en el país y que es el semanario Universidad el que le ha dado mucho mayor cobertura, que es con la estructuración de del 5G en nuestro país. Hay tensiones humanitarias, cada vez vemos más personas en situación de abandono y en situación de calle en nuestro país, que se suman a todas las personas migrantes que han tenido que regresar desde los Estados Unidos hacia el sur. Y esas tensiones humanitarias cada vez nos van alejando más de esa mirada que tenemos que hacer y de esa mirada que los medios de comunicación tienen que hacer mucho más a estos enormes problemas que la desinformación a través de los discursos de odio, a través de la polarización, nos distrae de cuáles son los asuntos estructurales que debemos revisar. Las tensiones climáticas. Cuando uno escucha al presidente Donald Trump decir que el cambio climático es una invención en su presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, uno no tiene más que preocuparse, ¿verdad? Los negacionistas siguen insistiendo que muchas de estas tensiones no existen. Y si a eso nosotros le sumamos las tensiones del crimen organizado, de la ola de violencia, de la penetración del narcotráfico, de los nuevos negocios para la legitimación de capitales. Esta es una presentación mucho más amplia que el Tribunal de Honor y Ética del Colegio ha ido presentando para su nuevo código. Y entonces ahí tenemos un caso muy específico que se los quiero contar rápidamente. Hay investigaciones muy bien fundamentadas de que la siembra y la comercialización del aguacate fue tomado por los cárteles mexicanos como una forma también de legitimar capitales. Y entonces hay campañas de publicidad, campañas de relaciones públicas y medios de comunicación que han acompañado poner de moda el aguacate, ¿verdad? Sin que entonces existen esas dos variables, ¿verdad? Los medios de comunicación que han denunciado esto y los otros que han promocionado y han puesto de moda el aguacate. Y esas son las enormes amenazas que tenemos nosotros en la comunicación. Y ni qué decir que Ani lo amplió profundamente, todas las tensiones tecnológicas que hay. Nuestro país, a pesar de que tiene una alta penetración, sigue teniendo una gran falta de inclusión de personas en las nuevas tecnologías. Tenemos gravísimos problemas, como dice el quinto informe del estado de la educación, del rezago que tienen tanto las personas educadoras como los estudiantes en las aulas en relación con la mediación pedagógica en la utilización de las tecnologías. Y este es el resultado del por qué el Foro Económico Mundial dijo en el 2024 que era el principal riesgo. ¿Por qué? Porque 54% de la población tuvo elecciones, siendo estas tres muy evidentes, en donde el populismo llevó a Donald Trump a su segundo mandato. Cuando él en un debate nacional insiste en que en la ciudad de Springfield los migrantes se comían a los perros y a los gatos, lo estaba haciendo con una gran intencionalidad. ¿Por qué? Porque muchos de los modelos de familia hoy en día ya no es que tienen hijos, sino que tienen sus mascotas. Y entonces él estaba apelando a ese temor esencial de las personas de que estuvieran haciendo esto y además con una absoluta desinformación, diciéndole a la conductora y al conductor de ese debate que eso no era cierto, cuando ellos le decían y le reclamaban que eso no era cierto y él decía, sí es cierto y lo repetía. O el avance de la ultraderecha, cuando Javier Milei en campaña electoral le dice a sus electores que uno de sus asesores es un perro clonado y que le ayuda a tomar decisiones en economía, y aquel electorado lo sigue y lo lleva, y hoy vemos los resultados de su administración, o en el segundo mandato del presidente Bukele, cuando él toma el control del poder ejecutivo, el control del poder legislativo, el control del poder judicial, a partir de la resolución de un problema que era angustiante para el pueblo salvadoreño, como es el de la seguridad de las personas.
pero utilizando los mecanismos de las democracias y utilizando la desinformación y utilizando estos nuevos canales donde la gente se informa y difunde información. Este es un enorme llamado de atención para que nosotros, profesionales en las carreras de comunicación, estemos muy claramente identificados y conocedores de que es a través de esos canales donde la gente se está informando y es a través de estos canales donde están formando opinión, donde están formando criterio y donde están llegando a ser utilizados con los mecanismos de la democracia electoral para llegar al poder. Y entonces el papel que tenemos es un papel enorme, significativo y fundamental. En ese código QR ustedes pueden encontrar el nuevo código de ética de las profesionales en comunicación social del país, un trabajo que nosotros recibimos como tribunal y que estamos difundiendo para que veamos que estas amenazas, que estas realidades, que estos desafíos solo los vamos a poder enfrentar anclados en los valores deontológicos del ejercicio de nuestras profesiones en un mundo que está asignado por la desinformación, por los discursos de odio, por las noticias falsas y por enormes tensiones globales que están condicionando nuestro ejercicio profesional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Boris, por esa presentación que justamente nos ponía en contexto algunos de los principales retos, ¿verdad?, que estamos enfrentando hoy en día en la disciplina del periodismo. Los cambios en la audiencia, ¿verdad? Audiencias a veces más desconectadas, el tema de credibilidad en los medios. Me parece un puente perfecto para hablar entonces sobre relación entre periodismo y mercadeo, ¿verdad? Que es la especialidad de nuestro siguiente invitado, Luis Alejandro Meneses, que es docente de la Universidad Latina de Costa Rica. Por favor, adelante con su presentación. Muchas gracias. Nada más confirmar si ahí se ve mi pantalla. ¿Sí la estamos viendo, la presentación? Sí, sí se ve. Maravilloso, muchas gracias. Bueno, y en torno a lo que se ha venido hablando en estos 40 minutos, cómo rentabilizar el periodismo en la era digital con ética, quiero empezar con una pregunta. Y ahí donde usted está, en su casa, en su trabajo, en la universidad, quiero que primero se pregunte, ¿clics o confianza? Porque con base a la respuesta de esta pregunta es lo que vamos a desarrollar en este ratito que tenemos. Hoy cualquier persona desde su teléfono puede informar y lo vemos en nuestras redes sociales. Nos conectamos en TikTok y hay un accidente de tránsito y todo el mundo está grabando y lo sube a sus redes sociales. Lo vemos cuando hay un pleito de pronto en algún supermercado o en algún restaurante. Todos están con su teléfono y también están grabando y luego lo suben a redes sociales. Pero la pregunta aquí es, ¿cuántos de estas personas que se consideran que informan realmente están construyendo confianza en la era digital? Porque al final, aunque la era digital esté medida por clics, los clics son una moneda súper rápida, pero la credibilidad y la inversión es algo que se va a sostener siempre en el tiempo. Y aquí muchos periodistas, y se los digo a mis estudiantes también, que está esa tensión por publicar rápido. Y a veces se pierde el valor de revisar, el valor de poder verificar y de asegurarme de que lo que estoy publicando sí es algo real. Y lo vemos en muchas publicaciones, en muchos blogs, en muchos medios de comunicación, que de pronto alguien lanza una noticia y se replica sin antes verificar. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque llegamos al reto de la rentabilización. Y haciendo una introspectiva, un resumen también de lo que dijo Pablo anteriormente, antes teníamos la publicidad tradicional, espacios específicos en revistas, en periódicos, en televisión, en radio, pero hoy eso cambió, porque aunque sigue existiendo la publicidad tradicional y podemos seguir rentabilizándola, hoy todas las personas queremos todo de gratis. Queremos entrar en nuestras redes sociales, cliquear alguna noticia, darle reproducción, darle play a algún video y que ya quedemos informados de manera gratuita. Y además no tenemos que olvidar a estas grandes compañías como Meta y como Google, que también todo lo están monetizando. Pero ¿cuál es el riesgo en 2025?
que muchas veces los medios de comunicación hacen titulares exagerados y esos titulares de pronto pueden generar ingresos a corto plazo, pero van a erosionar la credibilidad. ¿Por qué? Porque lo podemos evidenciar inclusive hasta con los comentarios. Exageran un titular para generar clics, porque nos están midiendo por clics, o al periodista lo están midiendo por clics, y esos clics también son un indicador para poder vender publicidad, pero de pronto vemos sus redes sociales y sus redes sociales están, ese titular no tiene nada que ver con la noticia, lo que hacen es nada más hacer que yo ingrese. Entonces, aunque logramos hacer que las personas ingresen a nuestro sitio web, a que lean la noticia, etcétera, etcétera, no estamos reteniendo a la gente realmente en que lea nuestra noticia, porque se fueron por un titular exagerado, se fueron por un titular maquillado, leen el primer párrafo y se van. ¿Cómo podemos entonces hacer y rentabilizar en la era digital? Esa es la pregunta. Y la ética siempre va a ser el diferenciador, porque tenemos que ver la ética no como un obstáculo, sino como una ventaja competitiva. Una ventaja en la cual podemos sacarle mucha punta. Como decían anteriormente, un medio confiable puede cobrar por una suscripción. Es una manera de poder rentabilizar, que ya lo hace el financiero. También las marcas prefieren anunciarse en entornos seguros y no en sitios que tienen una mala reputación, que tienen fake news, porque al final la audiencia siempre va a castigar la falta de ética. Basta un escándalo, basta que alguien replique algo que no es cierto para perder años de reputación que cuesta conseguir y que cuesta construir día tras día. Y quiero irme como para ir terminando con unas frases porque y leo, en un mercado saturado de información, la ética no limita el negocio, lo protege y lo potencia. Y esto es algo que quisiera que todos los que están escuchando, que si se dedican a la comunicación, al periodismo, si de pronto escriben blogs, se lo memoricen, se lo interioricen y se lo aprendan. Hace muchos años yo trabajaba en un periódico y cubría el área de espectáculos y recuerdo que siempre intentaba ver cómo podía destacar en mis noticias y cómo mis noticias también se hacían cliqueables para atraer a más personas y también para que el medio de comunicación estuviera más fuerte. Y comencé a ver que la mayor parte de los colegas o a nivel mundial entrevistan a famosos, que eran en ese momento lo que yo estaba cubriendo, con la típica entrevista de pregunta y respuesta. Entonces dije, ¿por qué no le doy vuelta? ¿Por qué agarro la ética? Porque al final quiero darle un contenido de valor a quien me ve éticamente, a quien me está leyendo, y cómo puedo hacer esto para llevarlo al siguiente nivel. Y comencé a contar historias. Comencé a escribir de una manera diferente con todo lo que estaba pasando como si fuera una crónica. Y le gustó mucho a la audiencia y le gustó mucho a las personas que nos leían que la cantidad de clics aumentaron y recuerdo que me llamaron los jefes y me dijeron, me gusta la forma en la que estás abordando y en la que estás escribiendo. Necesito que sigamos por esa línea porque esa línea es la que nos está generando clics en este momento y son clics positivos porque no son clics de un chisme o no son clics porque hubo un pleito, no es un clic morboso, es un clic real y ese clic real lo podemos traducir en ventas porque al final la calidad periodística siempre, pero siempre va a generar valor. Un publireportaje disfrazado siempre va a erosionar la confianza y se lo digo a mis clientes, lo digo en el trabajo actual en el que estoy, que tenemos que publicar algo que realmente refuerce e identifique con la audiencia. No es lo mismo publicar el típico publireportaje del cual nadie quiere leer porque al final no nos gusta la publicidad, porque hay que aceptarlo, a un publireportaje que genere y que impacte valor. Y para eso tenemos que pensar que un medio no solo vende noticias, un medio vende pertenencia. Un medio puede tener foros exclusivos, puede tener club de lectores y todo esto con un contenido de valor amarrado a quién está pagando por mi suscripción. La ética al final no es un costo operativo, es un seguro de vida
del periodismo digital. Y como dije al principio, los clics se agotan, pero la credibilidad siempre va a perdurar. Así que quiero cerrar con esto. Cuando ustedes vean un titular o inclusive publiquen algún contenido, quiero que se hagan esta pregunta. ¿Esto suma clics o construye confianza? Porque al final esa respuesta va a ser la del futuro del periodismo en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted, Luis Alejandro, por esa presentación y esa reflexión tan importante. En este punto vamos a iniciar con el intercambio entre panelistas. No sé si de entre lo que ustedes ya han conversado les gustaría tocar alguno de los puntos. Si no, voy a hacer una consulta para ver quién le gustaría participar. Desde el punto de vista más práctico, ¿verdad? O más experiencial de los colegas periodistas, y aquí también la gente que nos está escuchando puede participar en el chat. ¿Cómo ha evolucionado esa presión, ¿verdad? Yo creo que siempre ha habido una presión, digamos, tal vez por ser el primero, el tema de la primicia, ¿verdad? Pero ¿cómo ha evolucionado esa presión? Ya no de ser el primero en un mundo donde todo es inmediatez, sino de además rentabilizar eso, ¿verdad? Y meter la ética en esa ecuación. ¿Cómo en la experiencia lo han vivido? Tal vez arrancando por Pablo. Bueno, como yo estoy ya viejito y tengo rato desde que llegó el Internet y se popularizó, mi percepción es que sigue existiendo presión por la inmediatez, pero definitivamente en mi contexto ya no es lo que era en su momento. En su momento definitivamente había una presión inmensa por la inmediatez, lo cual llevó a errores de publicaciones. Se publicaron cosas que eran inexactas o que no correspondían a la realidad, y yo creo que con esos golpes se aprendió a tal punto que ahora se entiende perfectamente que hay que moverse rápido, pero que moverse rápido no quiere decir omitir los procesos de verificación mínimos y los procesos de edición básicos, ¿verdad? Entonces fue una lección aprendida a golpes de todos los medios de comunicación, me parece a mí, pero en todo caso, cuando ya uno entra en un modelo de negocio de, por ejemplo, el de suscripciones digitales, no es que la inmediatez no importa, pero el suscriptor digital no llega por la inmediatez tal cual del anuncio de la venta de físico, porque eso lo tiene todo mundo, la venta como tal, a menos de que uno tuviera una exclusiva, pero en este caso no fue una exclusiva, fue un comunicado que salió mundialmente en San José y en Ámsterdam al mismo tiempo. La gente llega y el suscriptor se hace suscriptor por los análisis que llegan del tema, por las explicaciones, y para realizar eso se requiere personal con experiencia, con conocimiento, buen periodismo, buen olfato de temas, etcétera, etcétera, y ahí es donde entonces se marca la diferencia desde el punto de vista de optimización, de rentabilización, porque la noticia bomba como tal va a estar distribuida entre muchos medios de comunicación, y el cliqueo como tal, la cantidad de ingresos que genera a cualquier medio de comunicación de este país no es una cuestión que mueva realmente la aguja para los costos que tiene un medio de comunicación. Es un ingreso, pero no es lo que mueve la aguja fuerte. Entonces, la inmediatez, para completar de nuevo, es importante y está ahí, pero definitivamente en mi experiencia ya no es lo que era hace unos 15, 20 años casi, ¿verdad? Cuando empezó esto. Yo quisiera decir algo ahí en el marco de lo que está diciendo Pablo, y es que la inmediatez siempre va a estar, como Pablo lo estaba diciendo, eso en la era digital, eso no lo podemos eliminar, pero ¿cómo le damos un contenido extra, diferenciado, que básicamente es lo que Pablo estaba diciendo, a nuestra audiencia? Es lo que nos va a hacer resaltar, y es la manera entonces en la que yo como usuario puedo decir, mira, este medio de comunicación me está dando algo distinto a lo que todo el mundo me está ofreciendo, y entonces me siento parte de esto, y al sentirme parte de esto puedo generar un boca a boca para decir, hey, mira, estoy pagando esa suscripción, estoy pagando esto, hacelo vos también, porque me está llegando noticias súper importantes, noticias que no se ven en otros medios de comunicación, y eso es lo que necesitamos. Cómo poder expandir estas suscripciones o lo que sea que tengamos de una manera asertiva y positiva, sin dejar de lado la inmediatez. Carlos, si me permitís intervenir. Y si Pablo ha tenido esas circunstancias,
Imagínense, Ani y yo, que empezamos con máquinas de escribir a hacer periodismo y hemos visto esta revolución tecnológica tan grande. Y no es que no se siga haciendo periodismo de calidad, verificable, con utilización de fuentes, con todos los mecanismos que nos da la investigación y los formatos propios. Es más bien cómo añadimos a ese periodismo bien hecho, bien investigado, bien verificado, le damos el acompañamiento de contenidos digitales ajustados a cada una de las condiciones de las plataformas digitales. Porque sí, no vamos a poder hacer periodismo de calidad en un video de 30 segundos, en un diseño que restringe la información, pero sí podemos aprovechar ese ejercicio bien hecho desde un medio para complementarlo y sí, se puede rentabilizar, ya los que son expertos en eso lo sabrán, pero ¿cómo le damos presencia en esa masa enorme de personas que tienen este nuevo consumo y que las nuevas generaciones, la generación alfa, que va a ser completamente digitalizada, ¿cómo la vamos a atender periodísticamente? Es ahí donde nosotros tenemos que ver. Todo esto ha pasado tan rápido, que no hemos podido acoplarnos a estos nuevos comportamientos de las audiencias. Y entonces no podemos desistir de hacer ejercicio comunicacional de la mejor calidad, no solo en el periodismo, en las relaciones públicas, en la publicidad, en la producción audiovisual, en el diseño. Pero cómo eso que hacemos con ese enorme rigor profesional lo ponemos a circular en las nuevas plataformas digitales. Y ahí es donde tenemos que ir tomando la conciencia de esos límites que hay, que quizá en este momento no los podemos determinar, pero que los datos que están, las investigaciones que están y la información sobre los estudios, lo que nos dice el informe Reuters a cada rato de todas las personas que están abandonando el consumo de medios tradicionales, cómo es que tenemos que hacer ese ligamen con esos que estaban habituados y cómo vamos a tener que atender a las nuevas generaciones que son nativas digitales integralmente. Yo quisiera agregar nada más que precisamente esos estudios con gente muy joven nos comprueban lo que acaba de sacar el informe de Reuters sobre la gente joven, jovencita, adolescentes, están en un regreso retro, diría yo, a exigir de la prensa un comportamiento, el comportamiento clásico de la equidistancia. No le gustan los medios partidistas ni partidarios, ni los periodistas partidistas o partidarios. Quieren que les ofrezcamos la información verificada y equidistante, y eso está muy bien, siempre con el fairness incorporado, siempre con balance informativo. Eso cuesta dinero. Investigar cómo y hacer ejercicios sobre cómo llegarle a esa audiencia cuesta dinero. ¿Cómo vamos a obtener ese dinero? Está bien por la vía de suscripción o membresía, eso está muy bien. La de los grants y apoyo al Estado, esa no nos gusta en periodismo porque puede comprometer la independencia. Pero lo que sí podemos hacer es motivar a la gente de comunicación estratégica para que paute en medios profesionales serios, para que convenzan a sus clientes de no pagarle centavos a Meta o a Google o a quien sea, sino ir directamente al medio de prensa a poner su pauta. Ese es el dinero, esa es la inversión que ocupamos para atender a las nuevas generaciones como lo esperan y como queremos hacerle. Excelente, muy interesante, ¿verdad? Toda esta discusión sobre tratar de tal vez alejarse de esa competencia de noticias de último minuto, ¿verdad? De inmediatez, enfocarse más en el tema de nicho, de suscripción y todos estos comentarios que ustedes han brindado al respecto. Ligado a esto, viene nuevos retos, como por ejemplo, ok, estamos tal vez enfocándonos en un negocio, digamos, de suscripción. ¿Cómo podemos moderar eso frente también al derecho de acceso a la información de la población? Porque si la buena información, entonces vamos a ligarla a un pago, ¿dónde queda ese acceso libre a la información que la sociedad merece, ¿verdad?
Bueno, yo solo quería agregar que la mayoría de las personas en este país se siguen informando por la televisión, que es gratuita, por las noticias de televisión. Y ahí es donde está la gran pauta también, lo cual a mí me parece muy bien. Siempre y cuando la pauta no se mueva a lo digital, por esos centavos a cambio de nada. Ani, ojalá fuera así. Ani, ojalá fuera así. Sí, Pero cada vez, en las métricas de Admetrics está, bueno, sí, está creciendo la publicidad digital muy poquito a poco, mucho menos de lo que se necesita, pero la publicidad en medios electrónicos, por lo menos televisión, sigue medianamente saludable. sí. Claro, porque todavía estamos en esta convergencia de generaciones, pero conforme esto vaya cambiando, entonces va a ser más complicado. Entonces ahí es donde realmente tenemos que tener las discusiones estructurales de cómo hacer esta pregunta clave que hace Carlos. ¿Cómo garantizarle la libertad de expresión? Está garantizada incluso en la gente que hace desinformación y noticias falsas. Ahí hay un equilibrio muy complejo que hay que analizar. Pero cuando ya la gente no esté realmente consumiendo a partir de como nosotros estábamos habituados, ¿cómo vamos a garantizar ese derecho de las personas a estar bien informadas? Ahí es donde ahí hay un enorme capital de trabajo que tenemos que desarrollar, porque de lo contrario estaremos nosotros siendo un actor no preponderante en la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y del derecho al acceso a la información. Y ahí es donde deben prevalecer nuestras preocupaciones. Eh, sí, por ahora la pauta digital en televisión muy bien, pero todos los demás compañeros de prensa escrita, de radio, de programas, de emprendimientos, de profesionales en digital, cómo sobrevivir, cómo sostenerse, incluso en los medios más grandes que tiene el país, el impacto de los ingresos económicos por el desplazamiento del mundo digital es cada vez más evidente y ahí es donde tenemos, ¿verdad?, ese enorme reto al cual cuando Yanansi nos invitó a formar parte del Tribunal de Honor y Ética es ir a llevar esta reflexión mucho más allá para que realmente todos los profesionales en comunicación que están y los que se están formando tengamos esa claridad. Yo agregar varios puntos. Primero, retomando el tema de suscripciones, las suscripciones no es ni el camino y en todo caso no es el único camino para la rentabilidad de ningún medio de comunicación, porque no alcanza tampoco. Entonces, en realidad la rentabilidad de un medio de comunicación se logra con varias patas en el banco. Una muy importante es suscripciones, pero publicidad es muy importante. Incluso programática ahí está todavía. Genera, como les digo, relativamente poco, pero genera. Está la publicidad más tradicional. Están los eventos, que los eventos son una fuente importante de ingresos en el contexto, por ejemplo, del financiero. Y hay digamos, otros puntitos con los cuales podemos ir generando ingresos para ser rentables. Y en cuanto al tema del derecho a la información, ¿cuántos miles de millones de colones se gasta el Estado costarricense en medios de comunicación, en periodistas, en proyectos que terminan en medios de comunicación? Digamos, la UCR tiene sus canales y tiene sus frecuencias y las utiliza, eso es dinero estatal. El CINART lo tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos frecuencias que transmiten 24 horas al día en televisión, tenemos frecuencias de radio de 24 horas al día también. Yo no estoy diciendo que los medios privados no tenemos por qué tener también el enfoque de interés público, y de hecho lo tenemos en muchas coberturas, pero también es una cuestión de pedir cuentas de cómo, como Estado costarricense, estamos invirtiendo en medios de comunicación, porque si lo estamos haciendo, hay dinero público en medios de comunicación, no solo por pauta, directamente en el uso, en el desarrollo de medios de comunicación, y es importante tenerlo en cuenta también. Y en todo caso, recordar también que cuando hablamos de sistemas de suscripción digital, hay sistemas completamente cerrados como el del Wall Street Journal, pero son relativamente raros. En realidad, los sistemas de suscripción digital, la mayoría son porosos, en cuenta los de la Nación y el Financiero. En el caso específico del Financiero, más del 66% de los URLs que se publican todos los días son abiertos, son públicos, son entre comillas gratis, ¿verdad? Entonces, ni siquiera la mayoría del contenido que se publica en el medio en realidad está pagado. Y también, entonces, eso nos refleja
de que, por un lado, está bien, la necesidad de producir buena información, pero ¿cómo hacemos que eso empate con el interés de la audiencia? Que ese es el reto que tenemos, ¿verdad? Llegar más audiencia y de que la audiencia se convenza de que consumir información de calidad es como consumir comida de calidad, ¿verdad? Que usted, si se la pasa consumiendo comida chatarra todos los días, en cuestión de un mes va a tener serios problemas que afectan su salud física. Bueno, si se la pasa consumiendo basura en el mundo digital, va a tener problemas serios también en su vida mental y en su desarrollo ciudadano. Entonces, un montón de aristas por ahí que hay que tomar en cuenta. Excelente, súper interesante. Amigas y amigos, estamos ya en la recta final de este espacio formativo que me ha parecido por demás provechoso. Vamos a leer algunas de las consultas que ustedes tienen aquí en el chat. De hecho, tenemos una bastante interesante de David Vargas. Dice, ¿qué tanta integración hay entre los equipos periodísticos y los equipos de generación y mantenimiento de negocio? Me parece fundamental. Tal vez arrancamos con Luis Alejandro. La integración debería estar. Que pase en la vida real, eso va a depender de cada organización y de cada medio de comunicación. Desde mi experiencia, en el lugar donde en los medios en los que yo estuve, a veces puede ser un poco complicado esta sinergia entre la parte de publicidad y la parte periodística, la parte de la redacción, pero que se tiene que lograr, porque al final todos trabajamos por un bien común. Y si nos va mal a todos. Y si nos va bien a todos. Entonces hay que alinearnos siempre y tratar de trabajar en equipo para que esto pueda accionarse y para que podamos tener mejores resultados. ¿Qué otras experiencias han tenido? Pablo. Sí, bueno, regresando al tema ético, lo que comentábamos es que es muy importante diferenciar entre el contenido editorial periodístico clásico, ¿verdad? Y el contenido patrocinado, branded content, content marketing, todo lo que tiene que ver por ese lado. Pero evidentemente sí se necesita una relación mucho más cercana en la actualidad que hace unos años cuando pensamos en un periódico, por ejemplo, que lo que hacía era publicar los anuncios en sus páginas de anuncios y por el otro lado iban las páginas de noticias. Prácticamente no había relación entre los dos sectores. Ahora la situación es diferente porque además el cliente comercial busca un producto que es diferente. A veces tiene que ver con el ámbito multimedia, por ejemplo, o esto de los eventos. No tengo ningún problema en poner un ejemplo. Yo asisto a un par de reuniones donde le presentamos a un posible cliente Red 506 para ver si le gustaría participar, ¿verdad? Para explicarle yo qué tiene que ver con contenido. Digamos, yo le explico la parte del contenido, voy con el compañero del gerente comercial y el gerente comercial se encargará de negociar ya la parte de los precios y todo eso, ya toca con él. Pero, digamos, yo doy la cara también por el medio para vender el evento, entre comillas. Yo no lo vendo, lo vende el compañero de comercial, pero a lo que me refiero es que yo perfectamente podría decir, ah, no, eso es comercial. Usted quiere que alguien llegue y tenga un espacio en Red 506 desde el comercial, ve a ver usted qué hace. Pero en el entorno actual, digamos, ese tipo de relación y ese tipo de actitud no conviene, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, tengo una relación cercana con comercial para lograr ese tipo de situaciones que, desde mi punto de vista, yo defiendo que eso no compromete para nada digamos, la cobertura periodística de los temas y el desarrollo editorial del evento, ¿verdad? Porque eso lo definimos nosotros en la redacción. Pero ese tipo de situaciones ahora son más comunes, por ejemplo. Excelente. Ani, ¿cómo se aborda esta sinergia en la academia? ¿Estás tomando en cuenta? Sí, de hecho, cuando vemos todo el área, por lo menos la digital, tenemos que hacer este tipo de análisis y la visitación y lo que puede... Ven qué interesante, hablando de la microsegmentación. El New York Times, como medio, ha logrado identificar por lo menos 75 microaudiencias. Eso es importante para periodismo, por supuesto que es importante para poderle ofrecer la información que le interesa realmente a fulana, a sutano o perencejo, pero también es de valor para la parte comercial, porque se le puede ofrecer entonces la información de los productos que puedan tener algún interés en esa microaudiencia. Los segmentos que mayor crecimiento están teniendo en el New York Times, curiosamente,
se ligan con lo noticioso, pero no son noticiosos. Hablamos de cooking y de el crucigrama que hace unos años se reconfiguró a la sección de games. ¿Tiene que ver con periodismo? Pues sí, porque la crónica gastronómica, etcétera, tiene que ver. Son como unos grandes, enormes suplementos. Y hay, no sé, millones de gente que juega el Wordly todos los días. ¿Entran en el paquete de suscripción? Sí. Entonces, hay que ver, hay que tener una visión integral del negocio para saber de cómo separamos éticamente la noticia, que no puede contaminarse, pero entender que las personas no son de una sola pieza. Quien entra a leer una nota política también tiene interés en entretenimiento y moda, y deportes, y juegos, y cocina. Entonces, nos volvemos como kioscos informativos. Casualmente, ayer o antier que andaba ahí en las instalaciones de Llorente, en uno de los dos medios, le comentaba a una colega, le recordaba, y en la época de Boris y mía, cómo teníamos en el tercer piso las revistas separadas, pero profundo cariño y sobre todo agradecimiento con las compañeras de perfil, porque eran las que más ingresos llevaban a las revistas, lo cual nos permitía a Boris y a mí hacer investigaciones en política. Estamos hablando de una sola operación, digamos, de negocio, pero una cosa subsidiaba a la otra. Igual cuando pensamos en ABC o en Univision o en Telemundo, las telenovelas que se consuman y la publicidad que entre, el dinero que entre por telenovelas, ayuda a sostener Univisión Investiga, Univisión Verifica y también los programas de Telemundo. Es un negocio complejo. Esto es una industria con muchas patas del banco. Excelente. Vamos a pasar aquí a otra consulta que tiene Max Martínez. Dice, me gustaría saber qué opinan de la integración de otras plataformas alternativas como YouTube, Twitch y TikTok para amplificar el contenido de TV y radio a través del streaming en vivo, en línea con las nuevas formas de consumir de las nuevas generaciones. Ahí, bueno, tal vez Pablo hablar si se les han acercado con alguna monetización. Hablaba con gente de Univision, TikTok les ofreció como algo súper especial meter enlaces en los videos, lo cual es, bueno, es apenas como un bocadito para atraerles por el enorme tráfico que puede generar Univision. El problema de todas estas plataformas es que viven de que alguien más les genere contenido. Si no es Max, que sean medios. Lo que pasa es que no, es decir, la monetización es como la de la programática, son centavos. En este momento solo YouTube permite alguna monetización y digo alguna porque hay que tener unas millonadas de visionados que incluso para Univision es mínimo. El único negocio, digamos, digital así puro que tenemos en periodismo es el sitio web y es lo que debemos seguir resguardando y protegiendo. Las plataformas son lugares de branding que sirve para la awareness, para exhibirse, para tal vez atraer a la gente, pero muy poca gente va a un link en bio a la cabecera del perfil para ir a ver la noticia. Sirve para hacer bocaditos, los snacks informativos o noticiosos, pero que yo sepa no se está monetizando. En efecto, no. Ahí La Nación, el canal de YouTube de La Nación sí monetiza, pero eso no mueve la aguja de ninguna manera porque lo que nos dan esas grandes plataformas a los medios de comunicación que producimos contenido de calidad son migajas. No tiene sentido desde el punto de vista de negocio. Hay que enfocarse, como bien explica Ani, en el propio sitio web, en atraer el público a su sitio web, en que bajen su aplicación, en que tengan la aplicación de su medio en el teléfono para generar esa constancia con la audiencia. De otra manera, a punta de videitos en YouTube, ningún medio de mediano calado lo va a lograr. Sí, bueno, esto que está diciendo Pablo es completamente, hasta que se queda uno preocupado, Pablo, y eso que ustedes son un medio mucho más potente y pensando en los demás compañeros. Ahora vos decías de la publicidad estatal, ¿verdad? Desde el gobierno de doña Laura Chinchilla, los recortes a la publicidad estatal desde la Asamblea Legislativa han sido feroces, feroces. Y ahora con lo que pasó durante esta administración, con el SINAR, donde querían conjuntar los presupuestos de las instituciones públicas que aún
tienen capital para esto y presupuestos asignados, era absolutamente aplastar a la agencia del SINAC. Y la decisión no iba a ser técnica, iba a ser de una designación política y para asignar presupuestos a muchos que no son medios de comunicación. Entonces, ahí habrá que revisar con mucho más precisión los resultados de la comisión investigadora para saber qué va a suceder con esto, porque al final resultaron perdedores todos con respecto de la pauta estatal, especialmente del ICE, del INS, de acueductos y alcantarillados, porque los presupuestos asignados a los ministerios son mínimos, mínimos. Pero ahí hay todavía un flanco que habría que defender para democratizar realmente la pauta estatal desde criterios técnicos y no de asignación política. Y después la monetización con los grandes agregadores de contenido, que es los que están aprovechando y sacándole jugo a esto, muy bien lo describe Pablo como que son ganancias. Pero entonces ahí es donde la integración de los equipos de investigación, de periodismo, de publicidad, de relaciones públicas, deberíamos tener en el marco y en la cabida de nuestra casa común, que es el Colegio de Periodistas, una mayor participación para poder tomar las decisiones de cómo van a sobrevivir y de cómo van a poder subsistir muchos medios de comunicación que no tienen las condiciones de poderlo hacer y dar esas garantías, nosotros todos como profesionales en comunicación, pero también teniendo muy claro que aquí tenemos que integrar a personas del área comercial, de la inteligencia comercial, de la investigación y además desde la misma sociología para que nos aporten cuáles son esos comportamientos y esas formas en que las nuevas audiencias están recibiendo y queriendo recibir información. ¿Cuáles son las temáticas que desde las juventudes tenemos que integrar a los medios de comunicación para que esa, que es la audiencia próxima a seguir solo en el periodismo, sino en la publicidad, en las relaciones públicas, en la producción y en el diseño, también se nos acercan. ¿Y cómo es que las vamos a atender? La revolución impresionante que hemos tenido desde el www a lo que tenemos hoy, y yo siempre he creído y siempre he sostenido que nosotros en comunicación no avanzamos al ritmo que estaba avanzando esa revolución tecnológica y hoy nos tiene en estas circunstancias que no es que nos tengamos que asustar, es que nos tenemos que ocupar de cómo poder seguir a través de un ejercicio de comunicación libre e independiente, persistiendo, persistiendo en los derechos fundamentales que tienen las personas de emitir su pensamiento, de poder reunirse para crear medios de comunicación y para que de esta forma tengamos acceso a la información, a la ciudadanía tenga el derecho de tenerla con confiabilidad, con credibilidad y sobre todo con rigor profesional, que para eso es que existe nuestro queridísimo Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, para salvaguardar esos preceptos constitucionales y que están en la legislación costarricense. Excelente. Bueno, acá en el chat, Yadira Ginesta nos comenta, gracias, muy enriquecedor el aporte de los participantes, con todo gusto, Yadira, y concuerdo 100%. Tai nos comenta, excelentes las y los colegas de este seminario, felicitaciones al COLPRE por traernos este tema. Muchísimas gracias, Thais, por participar. Pusimos en el chat la evaluación del espacio para que ustedes también ahí nos cuenten. Es brevísima, pero siempre nos ayuda mucho sus comentarios positivos y por mejorar en la evaluación de ese tipo de espacios. Vamos aquí con el último comentario. Elsa Rojas Rodríguez nos dice, ahora hay mucha gente en las regiones, principalmente empíricos, pero también periodistas y graduados, publicando únicamente en redes sociales, con publicidad ahí mismo, no en la plataforma. Eso desde mi criterio es válido, siempre que se diferencie el contenido publicitario del editorial, pero también se mezclan y condicionan. ¿Cómo ven ustedes esa práctica? Eh,
bueno, puedo hablar de colegas que sé que han empezado con un emprendimiento y les hemos visto crecer. Es el caso de Marce y San Carlos Digital. Y ha logrado sacar adelante su medio de prensa consolidado, con publicidad, con atención a varias de las secciones de cualquier medio de un tamaño mediano. Me parece que esa es una vía. Ese asunto, es decir, Marcela era sola, lo inició ella sola y lo sigue gestionando en mucho ella sola. Y tiene su sitio web que es el que mantiene la dinámica. Eh, Hay otras experiencias. Yo creo que la gente creyó, bueno, porque Meta mintió. Y bueno, ya va este video a quedar en YouTube y me van a quitar la visa. Pero bueno, Meta mintió en el sentido de que cuando inició dijo que era para poner a la gente en comunicación y que era un espacio de reunión y entonces la gente empezó a abrir páginas y ponía, no sé, patrocinio de la carnicería tal o de la tienda tal y ponía las noticias del barrio y cosas de esas. Pero luego Meta ya, desde hace varios años, ya lo dejó claro. Son una plataforma de marketing y su espacio es especial, digamos, chineado es el marketplace. Lo que pasa es que ya también anunciaron que para los 50 millones de centroamericanos no van a activar la posibilidad de hacer las compras vía WhatsApp. Es el pleito que tienen en Brasil con el SIMPE de Brasil, digamos. Igual tendrían aquí problema y empezaría una guerra para quitar el SIMPE nuestro. Porque en muchos lugares ese marketplace de Meta funciona con pagos por WhatsApp y hay que crear una cuenta y meter dinero ahí como una billetera digital. Entonces, pero una vez que Meta empiece a cobrar o bueno, ya del todo mata con los algoritmos, entonces ya esa paginita de Facebook nadie la va a ver si no paga publicidad en suficiente, igual en cualquiera de las plataformas de Meta. Entonces, esa persona que inició un medio o quería aspirar a convertirse en medio de prensa, pues ya no va a poder y se está dando cuenta en este momento que perdió 10 años regalándole a una plataforma toda la producción noticiosa que logró. Y eso es muy triste, porque hay gente que invirtió, que fue a hacer su pequeña cobertura del accidente o de la reunión o la visita presidencial, viene, la pone en el Facebook o en otra plataforma de esas, y eso ya simplemente se perdió. Vean que ya se perdieron los videos. Hubo gente que hizo sus live y los vendía y ya la plataforma los borra. Entonces, depender de las plataformas, y lo hablo en plural, es pararse sobre un piso de paja. En cualquier momento zafan la tabla y se acabó el negocio con la pérdida personal, de salud mental, de salud física, que eso implica para gente que tal vez inició su negocio como una persona que estaba desempleada. Es tristísimo. Súper interesante, Ani. Muchísimas gracias por ese aporte. La importancia de crearnos un nombre propio, ¿verdad? Y contenido sin depender de las plataformas. La importancia de integrar los equipos de redacción con los equipos de comercial y de mercadeo, ¿verdad? Para el bienestar del medio. Relacionar, Siempre. diríamos Ujú. relacionar, no integrar. Relacionar. Ok, perfecto. Y la importancia también de tomar las nuevas formas de lectura, digamos, o de consumo en medios por parte de las nuevas generaciones, siempre dividiendo muy bien lo que es informativo y lo que es publicidad. Así estaríamos llegando al final de este espacio. Colegas, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a los expertos que nos acompañaron en esta tarde. Invitarles a que sigan informándose de las actividades de la Semana de la Comunicación que continúan www.colper.or.cr, que nos ayuden con su evaluación y de verdad muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, hasta Chao. luego. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la actividad, encantada, saludos. Gracias.